Cuando mi rival, también un alfa, sufrió una segunda diferenciación y se convirtió en un enigma. Me volví adicto a su feromona. Me sentía fatal. Así que lo acorralé contra la pared. Jackson, ¿me prestas un poco de tu feromona? Él alzó la mirada con indiferencia, aflojándose la corbata con desdén. Si me la pides prestada, tendrás que devolverla. ¿Estás seguro? Al final, me arrepentí como nunca en la vida. Con las manos atadas detrás por su corbata. Estaba tan desesperado que solo quería escapar. Pero él me sujetó con fuerza y murmuró cerca de mi oído. Tranquilo. Déjame marcarte para siempre. ¿Sí? No. El rugido de la moto resonaba como una bestia salvaje. El viento cortaba mis oídos. Aceleré en una curva cerrada de la carretera de montaña, bajando el centro de gravedad para inclinarme al máximo. Eso fue hermoso. David, mi mejor amigo, silbó con entusiasmo. Esa curva te quedó brutal. Con una pierna estabilicé la moto. Me quité el casco y dejé ver mi nuevo cabello teñido de blanco. Joder. Al fin me siento vivo otra vez. ¿Quién necesita amor teniendo estas máquinas? David apenas contenía la risa y me pasó una cerveza. Matthew. Déjalo estar. Ese Omega que te gusta. Está obsesionado con Jackson. Y ahora Jackson es un enigma. No tienes oportunidad contra él. Jackson. Siempre Jackson. Alcé la cabeza con fastidio y me bebí la cerveza de un trago. ¿Ese cabrón vino al mundo solo para joderme o qué? Siempre está en mi contra. Todos en el grupo sabían que Jackson y yo no nos llevábamos bien. Frustrado, aplasté la lata vacía con una mano. Ese tipo. Nada más volver del extranjero. Ya se había hecho cargo del negocio familiar. Y ahora, para colmo, había pasado por una segunda diferenciación y se había convertido en un enigma. Enigma, ese raro cuarto género. Dicen que incluso puede marcar a un alfa. Cuanto más lo pensaba, más rabia me daba. Así que me apoyé en la moto y solté con arrogancia. ¿Y qué si es un enigma? Yo sigo siendo un alfa de élite. Tarde o temprano voy a hacer que se rinda debajo de mí. Y entonces. No terminé la frase. Un rugido de motor rompió el silencio de la montaña. Un Maybach se acercaba. Las luces del coche eran tan brillantes que me cegaban. Ese modelo me resultaba demasiado familiar. Algo no me olía bien. El Maybach se detuvo suavemente. La puerta se abrió y un hombre joven y alto descendió lentamente. Llevaba un abrigo negro que resaltaba sus anchos hombros y piernas largas. David abrió los ojos como platos y exclamó sorprendido. ¿Jackson? ¿Qué haces aquí? Jackson ni siquiera le contestó. Sus ojos fríos y profundos se clavaron en mí, con una presión en el aire que hacía temblar. Tenía la mirada oscura. Indescifrable. Matthew. ¿Ya jugaste suficiente? 2. David notó que el ambiente se ponía tenso y se largó rápidamente en su coche. Otra noche de carreras arruinada. Ardiendo de rabia, agarré a Jackson del cuello de la camisa con fuerza. ¿Cuántas veces tengo que decirte que no te metas en mis asuntos? Jackson era más alto que yo. Así que tuve que ponerme de puntillas para no verme inferior. ¿Mierda? Eso solo me hizo enojar más. Él ni se inmutó. Desde arriba me miraba con el rostro helado. ¿Que no me meta? ¿Y dejarte tomar cerveza y correr en moto de madrugada en la montaña? Su voz era baja, pero claramente contenía enojo. Matthew. ¿Cuántas vidas crees que tienes para arriesgarlas así? Reconozco que tenía razón, pero igual no lo aceptaba. Ningún alfa quiere verse superado por otro.
Menos aún cuando se trata de su némesis. La irritación me subía como lava. Y mi feromona comenzó a alterarse. Un fuerte aroma a menta se volvió más denso en el aire. Jackson frunció el ceño casi imperceptiblemente. Matthew. Controla tu feromona. Pero eso solo encendió mi rebeldía. Sonreí con desafío. ¿Qué pasa? ¿Jackson? ¿Te da miedo? Mi feromona de menta se volvió agresiva, lanzándose contra él como una tormenta. Vi cómo se le cortó la respiración. Sus ojos se llenaron de algo que no supe leer. Me creí ganador. ¿Y eso que eres un enigma? Mira cómo mi feromona alfa te domina, pensé. Me acerqué. Le di unas palmaditas en la cara con descaro. ¿Listo? Esta vez te perdono la vida. Justo cuando iba a retirar la mano, Jackson me la agarró de golpe. Tenía tanta fuerza que no pude soltarme. Levanté la cabeza para insultarlo. Pero me perdí en sus ojos oscuros e infinitos. El momento en que nuestras miradas se cruzaron, su nuez de Adán se movió. Y luego, su feromona de licor fuerte me atravesó sin piedad. 3. En cuanto esa feromona me invadió, me quedé atónito. Las piernas se me aflojaron y caí contra su pecho sin poder evitarlo. Jackson me sostuvo con rapidez. Pensaba que su feromona me iba a repugnar. Pero fue todo lo contrario. Me atraía. Me quemaba. Era una atracción salvaje y peligrosa. El calor se apoderó de mi cuerpo. La sangre parecía arder como alcohol. Todo en mí gritaba por lanzarse sobre él. Algo en mi interior me decía: esa feromona es perfectamente compatible contigo. Mi respiración se volvió agitada. Ya no podía pensar. Dejé que Jackson me acariciara el cuello. Sus dedos recorrían mi piel encendida. Y el aroma a licor lo convertía todo en fuego. Me mareaba. Me ardía la boca. No podía pensar. Quería abrazarlo. Quería besarlo. Quería más. Más de su feromona. Jackson bajó la mirada. En mi confusión, juraría que lo escuché reír suavemente. Sus dedos fríos presionaron mi glándula del cuello. Y con un leve empujón. ¡Clac! Esa cuerda llamada cordura se rompió. Todo se descontroló. Me lancé sobre él sin pensar en nada más. Y después, perdí el conocimiento, cayendo en la oscuridad. 4. Cuando abrí los ojos, me di cuenta de que estaba acostado en una habitación desconocida. Alrededor de la cama había varios médicos con bata blanca. La escena me hizo estremecer. Enseguida me puse en alerta. Justo cuando iba a soltar mi feromona como defensa, una mano cubrió con suavidad el dorso de la mía. Giré la cabeza, y era Jackson. Él se inclinó un poco y me apretó la mano para calmarme. Tranquilo. Esta es mi casa. Y ellos son mi equipo médico. Solo quieren hacerte una revisión. Su voz era suave. Y poco a poco los recuerdos empezaron a encajar. Mierda. Creo que le hice algo. Muy jodido. El médico principal se acercó para tomarme la presión. Mientras lo hacía, sonrió. Matthew. Cuando llegamos, estabas abrazado a Jackson con todas tus fuerzas, llamándolo, cariño. Mi amor. ¿Y si no te dejaba besarlo? Te ponías a llorar y armar escándalo. Tuvimos que ponerte varias inyecciones de tranquilizante para que te calmaras. Sentí que se me iba la sangre a la cara. El doctor, al verme así, se apresuró a explicar. Tranquilo, Matthew. Es una reacción normal en un alfa cuando entra en estado de celo. Tú y Jackson tienen una compatibilidad extremadamente alta.
Fue la exposición a su feromona lo que te provocó esa reacción. Se ajustó las gafas. Algo incómodo. Pero hay un pequeño problema. Tu nivel de compatibilidad con Jackson es tan alto, que has desarrollado adicción a su feromona. El síndrome de dependencia es muy molesto. Para aliviarlo, necesitas tener más contacto con Jackson. Así, poco a poco, tu cuerpo se irá desensibilizando. ¿Qué clase de contacto? Pregunté con desconfianza. El médico desvió la mirada. Tocar. Besar. Dejar que Jackson te marque, cualquier cosa que implique intercambio de feromonas o fluidos. ¿Y por qué tiene que marcarme él a mí? Me quejé. ¿No se supone que yo debería marcarlo a él? El médico suspiró. Matthew. Jackson es un enigma. Solo él puede marcarte. No al revés. Ya harto. Me puse la chaqueta y salí dando un portazo. Monté la moto y, antes de irme, le dediqué a Jackson un buen dedo del medio. Prefiero morirme de incomodidad antes que dejar que me marques. 5. Llegué a casa casi de madrugada. Mi padre estaba furioso. Mocoso. ¿Otra vez saliste a correr en moto? Me quité el casco con toda la calma del mundo. Papá. Solo salí a dar una vuelta ligera. Claro que sí. Y además Jackson me interceptó. Mi viejo estaba que echaba humo. Mira cómo estás. Todo un vago sin futuro. Por mucho dinero que tengamos. No puedes seguir así. Siempre metido en problemas. Y encima te tiñes ese pelo blanco tan ridículo. ¿Dónde quedó el decoro? Mira a Jackson. Acaba de salir de la universidad y ya está al mando de su empresa familiar. En cuanto escuché Jackson, ya me dieron ganas de explotar. Papá. No lo conozco tanto. No me lo menciones. ¿Vale? Mi padre no se dejó convencer. ¿Cómo que no? Si fue tu delegado de clase en la prepa. Se conocieron durante años. Y nunca aprendiste nada bueno de él. Mientras seguía sermoneando. Yo ya estaba que no aguantaba más. ¿Qué si estuvimos en la misma clase? Ese tipo siempre encontraba la forma de hacerme enojar. Antes de que pudiera replicar. Mi papá remató con una sentencia. Ya basta. Es hora de que empieces a involucrarte en los negocios familiares. Esta noche hay una cena empresarial. Y sí o sí. Vas a venir conmigo. 6. La cena era puro brindis y charlas falsas. Yo me aflojé la corbata. Ya con el humor por el suelo. No muy lejos. Jackson estaba rodeado de empresarios. Llevaba un traje a medida que le sentaba perfecto. Con ese porte elegante y natural para moverse entre la élite. Quería mantenerme lejos de él. De verdad que sí. Pero, para variar, nos volvimos a cruzar. Y lo peor, el médico tenía razón. Parece que de verdad me volví adicto a su feromona. Por ejemplo, ahora mismo, entre toda esta gente borracha, cruzamos una sola mirada. Y mi cuerpo ya empezó a reaccionar. El corazón se me aceleró. Respiraba con dificultad. Y la glándula del cuello comenzó a calentarse. Como si estuviera entrando en una fase temprana de celo. Intenté mantener la compostura. Me tomé de golpe la copa. El alcohol helado me bajó por la garganta. Pero el calor interno seguía ahí. Insoportable. Y lo peor es que me recordó al aroma de licor en su feromona. Mierda. Esto va mal. Miré hacia abajo y solté una maldición entre dientes. Jackson. Maldito seas. Esto no va a quedar así. Tuve que salir corriendo del salón.
Me encerré en uno de los salones privados del fondo. Aflojé el cuello de la camisa y me inyecté un supresor. Sentí el medicamento entrar en mi cuerpo, pero no hizo nada. Me ardía todo. La glándula del cuello latía con fuerza. Esto no era un simple celo. Era dependencia. Me acurruqué en una esquina, con la cabeza a punto de estallar. Sabía que iba a ser incómodo. Pero no imaginé que doliera tanto. Estaba intentando incorporarme cuando escuché pasos acercarse. Y luego, una voz grave y familiar me habló al oído. ¿Necesita ayuda el pequeño heredero? 7. Jackson se arrodilló lentamente frente a mí. Extendió la mano y me tocó el cuello. El aroma frío de licor fluyó desde sus dedos, calmando de inmediato el caos de mi mente furiosa. El dolor, que antes era insoportable, se desvaneció en segundos. Como si encontrara agua en medio del desierto. Me aferré a su abrigo con desesperación. No, no es suficiente, necesito más feromona. Jackson bajó la mirada, con su rostro aún inexpresivo. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Pequeño heredero? Solo tengo esto para darte. Su voz era baja, pero en sus ojos hervía una emoción que no quise descifrar. Matthew. Dime. ¿Qué quieres que te haga? Mi mente estaba hecha un caos. ¿Qué quería? ¿Qué podía hacer? El aroma del licor seguía flotando, provocando mi menta. Marcaje, o aunque sea uno temporal. Pero el instinto de Alfa me gritaba que no lo permitiera. ¿De verdad iba a dejar que alguien me mordiera el cuello? ¿E inyectara su feromona en mi cuerpo? Jackson se acercaba cada vez más. Sus dedos recorrían mi piel, y yo temblaba como una hoja. Era como si mi cerebro se derritiera en su aroma. Me estaba volviendo loco. Necesitaba su feromona. Y al final, el deseo venció al orgullo. Lo tomé por la corbata y lo jalé con fuerza. Cuando puso la mano contra la pared para sostenerse, me lancé directo a su oreja y le di una mordida furiosa. Jackson, márcame. 8. En el momento en que sus colmillos perforaron mi glándula, casi se me salen las lágrimas. Me arrepentí al instante. ¿Quién iba a imaginar que ser marcado dolía tanto? Intenté darle un puñetazo a Jackson, pero me sujetó firmemente las muñecas. Tenía todo mi cuerpo presionado contra la pared, sin dejarme mover ni un milímetro. Jackson bajó la cabeza y mordió aún más fuerte. El aroma de licor invadió todo mi sistema con más fuerza. No me quedó más opción que soportar la brutal feromona de ese enigma. Cada vez estaba más mareado. Como si me estuviera ahogando en los brazos de Jackson. No sé cuánto tiempo pasó hasta que finalmente terminó de marcarme. Yo estaba completamente agotado, temblando por todo el cuerpo. Jackson deslizó su mano por mi espalda, acariciándome suavemente una y otra vez. Fue raro. Ni siquiera somos pareja. ¿A qué viene esa muestra de ternura? Intenté empujarlo, pero apenas me sostuve de pie. Las piernas me flaquearon y casi me caigo. Él me atrapó de inmediato y me sostuvo en brazos. Por un instante, esa escena me resultó extrañamente familiar. En la preparatoria, Jackson también me había cargado así. 9. En la prepa, Jackson y yo éramos archienemigos conocidos por todos. Él, el estudiante perfecto que todos admiraban. Yo, el rebelde problemático que los profesores no sabían cómo manejar. Jackson se obsesionaba con meterse en mis asuntos. Era su pasatiempo favorito. Me vigilaba si me escapaba de clases, si me peleaba o si salía con alguien. Hasta me descubría cuando fumaba escondido en el baño. Jamás creí que solo estuviera cumpliendo con su deber como delegado de clase.
Él siempre era frío con todo el mundo. Completamente indiferente. Pero conmigo no. Me tenía en la mira. Solo a mí. No lo entendía. Por más que pensara, no encontraba una explicación. Solo podía concluir una cosa: ese tipo me detestaba. Pero lo cierto es que nunca logré descifrarlo del todo. Una vez, en un partido, me golpearon y salí volando al suelo. Y Jackson fue el primero en bajar de las gradas para socorrerme. Se agachó. Me pasó un brazo por las piernas y me cargó en brazos. Entre los gritos y los silbidos del público, me llevó directo a la enfermería. Tenía mucha fuerza y me sostenía con firmeza. Caminaba con paso firme. Yo me sentía algo incómodo. Así que hundí la cara en su pecho. Y empecé a contar el ritmo de su corazón. Iba demasiado rápido. Hasta ruidoso. Aunque era un alfa y me estaban cargando como a una princesa. En ese momento, me sentí conmovido. Sentí que Jackson realmente se preocupaba por mí. Pero esa ilusión no duró mucho. Apenas empezábamos a llevarnos un poco mejor. Él volvió a fastidiarme. Una vez más. Interceptó la carta de amor que un omega de otra clase me quería dar. Me enfurecí y quise pelear. Pero él solo me advirtió con frialdad. Matthew. Deja de tener pensamientos indebidos. Mi intento de romance juvenil quedó arruinado. Otra vez. Así que entendí. Todo ese supuesto cuidado en la cancha no fue más que otra de sus bromas crueles. Desde entonces, perdí toda paciencia. Yo, Matthew, juro que mientras viva, jamás podré llevarme bien con Jackson. 10. Después del banquete, dormí como un muerto durante un día entero. Cuando desperté, el dolor había desaparecido y me sentía increíblemente ligero. Jamás me había sentido así de bien. Me toqué la nuca. Todavía estaba la marca de la mordida. Ser marcado por tu enemigo mortal no es algo agradable. Pero tenía que admitir que el efecto fue inmediato. Mi feromona de menta ya no estaba fuera de control. Ahora era tranquila. Dócil. Con el cuerpo recuperado. Volví a sentir esas ganas de correr en moto. Saqué el teléfono. Listo para organizar una rodada. Y justo en ese momento, me llegó un mensaje de mi padre. Mocoso. Acabo de congelarte la cuenta bancaria. El próximo mes vas a estar con Jackson, aprendiendo cómo manejar una empresa. Si no te centras, voy a venderte todas esas motos ridículas que tienes. 11. La energía oscura que emanaba de mí era más pesada que la de un fantasma. Dentro del edificio, nadie se atrevía a acercarse a mí. Ya había pasado una semana desde que mi papá me obligó a hacer prácticas en la empresa de Jackson. Durante estos días, me pasaba dormido en mi escritorio o jugando con el móvil. En cuanto marcaba la hora de salida, me largaba en mi moto sin mirar atrás. La directiva no decía nada. Todos sabían que yo era el hijo menor del jefe. Un heredero rebelde. Enviado aquí a cumplir con su castigo. Jackson, por su parte, me dejaba hacer. Yo me negué a trabajar con él. Y él no insistió. Solo le pidió a su secretaria que se asegurara de atender todas mis necesidades. Jackson estaba ocupado, con reuniones y compromisos uno tras otro. Casi no nos veíamos. La escena incómoda que había imaginado, de vernos todos los días y odiarnos, no ocurrió. Mientras no lo viera, yo vivía tranquilo. Me sentía en paz. 12. Pero esa paz no duró demasiado. Me di cuenta de que la marca de Jackson estaba empezando a perder efecto. La mordida se estaba desvaneciendo.
Y mi glándula en la nuca comenzaba a calentarse. Mi feromona de menta volvía a agitarse. Impaciente. Me dolía la cabeza. Así que me recosté sobre el escritorio. Hecho un ovillo. En medio de ese estado medio dormido. Sentí que alguien rozaba mi nuca suavemente. El contacto fue fugaz. Pero el aroma que dejó persistía. Me desperté de golpe, y noté que alguien había puesto un abrigo sobre mí. Era una talla más grande que la mía y tenía un tenue aroma a licor. La feromona era tan sutil que solo yo podía percibirla. Giré la cabeza y vi a un empleado Omega de la mesa de al lado, escondiendo apresuradamente su teléfono. Pero no le había quitado el sonido. Clic. El obturador de la cámara sonó fuerte. Claramente me estaba tomando fotos a escondidas. El joven Omega se puso rojo como un tomate y empezó a balbucear. Matthew. Ese abrigo. Lo trajo Jackson para usted. Es que, ustedes se ven tan bien juntos. No pude evitar tomar una foto. Pero si le molesta. La borro ahora mismo. Yo solo hice un gesto con la mano. Sin ganas de discutir. No tenía cabeza para preocuparme por fotos ni por química de pareja. En ese momento, estaba usando toda mi fuerza de voluntad. Para no hacer un escándalo y restregarme contra ese abrigo como un adicto. Apreté los dientes. Ese maldito Jackson lo hizo a propósito. Él sabía que yo estaba volviendo a necesitar su feromona. Maldito cazador astuto. Ese abrigo impregnado con su aroma era el señuelo perfecto. Y yo, caí consciente y voluntariamente en su trampa. 13. La oficina de Jackson ocupaba todo el último piso del edificio. Me registró con acceso total. Así que podía entrar y salir cuando quisiera. Reconocimiento facial exitoso. Las puertas se abrieron automáticamente. Dentro. Jackson estaba con cara seria, escuchando el reporte de un subordinado. Era la primera vez que lo veía en modo trabajo. Un enigma joven en una posición de poder. Imponente hasta decir basta. Traje impecable. Gafas de montura plateada sobre su nariz recta. Esa cara fría de abstinencia, que bien sabe fingir. Apreté los puños para contener la mente inquieta que me quemaba por dentro. Jackson notó mi presencia. Hizo un gesto con la mano y el subordinado se detuvo de inmediato y salió con respeto. Clac. La puerta se cerró tras de mí. Quedamos a solas en ese espacio cerrado. Al cruzar nuestras miradas, sentí un leve escalofrío. Tenía la sensación de haber caído en una trampa. Una trampa meticulosamente diseñada por un cazador. Jackson dejó los documentos a un lado y se acercó con paso lento. Con cada paso que daba, su aroma a licor se volvía más intenso. Me costaba respirar. ¿Me buscabas por algo?, preguntó al detenerse frente a mí, con una sonrisa ladeada. Odio cuando pone esa cara tan tranquila. Como si todo estuviera bajo su control. Pero esta vez, el que venía a pedirle algo era yo. Jackson. Ya deja de hacerte el interesante, le dije, aguantando la incomodidad mientras lo empujaba contra la pared. Préstame un poco de feromona. ¿Sí? Jackson no se resistió mientras me restregaba contra él. Bajó la mirada y, con desdén, aflojó un poco su corbata. Matthew. Esta es la segunda vez. Si pides prestado, sabes que tendrás que devolverlo. ¿Lo tienes claro? ¿Devolver? ¿Qué cosa? El aroma a licor en el aire me estaba nublando la cabeza. Sin pensarlo, lo tomé del cuello y asentí con ansiedad. Lo que quieras, puedo pagarlo. Jackson soltó una risa baja al oído. Con la mente aturdida, sentí como me tomaba de la cintura y me llevaba hasta el escritorio. Me tomó la mano y me hizo firmar algo. No vi qué era.
Ni me importó. Bajo la influencia de su feromona. Ya no podía razonar. Firmé sin mirar. Y luego me giré solo, dejando la nuca al descubierto. La otra vez dolió mucho, muerde más suave. ¿Sí? Jackson empezó a respirar con fuerza. Luego bajó la cabeza y besó suavemente mi nuca. Lo hizo con tanto cuidado que hasta su voz se quebró. Te lo prometo. Esta vez no dolerá. 14. Y no mintió. La segunda marca, en serio, no dolió tanto. De hecho, fue extrañamente placentera. Todo mi cuerpo se debilitó. No podía parar de gemir. Nunca imaginé que un alfa también pudiera sentir tanto. Ahora entiendo por qué hay alfes que salen por ahí buscando hacer de cero. Cuando todo terminó, descansé un buen rato en brazos de Jackson hasta poder reaccionar. Me toqué la nuca. Aún sorprendido por la mordida fresca. ¿Acaso te pusiste a practicar a escondidas? ¿Tu técnica mejoró mucho? Jackson se rió entre dientes. Me acomodó el cuello de la camisa con voz todavía ronca. ¿Qué estás pensando? Solo te marco a ti. Esa frase tenía truco. ¿Solo me marcas a mí? Como si fuéramos pareja exclusiva. Pero no tenía ganas de discutir. Ya era la hora de salir. De buen humor. Le di un par de palmadas en la cara. Gracias por el servicio, Jackson. Nos vemos mañana. Estaba por irme con todo el estilo, cuando él habló tranquilamente. Matthew. No olvides nuestro acuerdo. ¿Qué acuerdo? Dije con una mala espina en el pecho. Al ver su sonrisa misteriosa. Había firmado algo. ¿Verdad? Jackson me pasó el documento. Lo miré y casi me desmayo. El título. En grande y negrita. Contrato de convivencia. 15. Fue como caer directo en una trampa infernal. Eso no era un contrato. Era un abuso. Parte A, Jackson. Parte B, Matthew. Durante la convivencia. Parte B tiene prohibido salir sin avisar. Fumar. Beber. Organizar carreras clandestinas. Cualquier infracción. Multa de 30 millones. Furioso. Lo tomé del cuello de la camisa. ¿Te parece gracioso jugar conmigo? Jackson ni se inmutó. Matthew. Necesitas mis feromonas. Y no quiero verte. Llevando mi marca. Yendo por ahí coqueteando con otros. Se inclinó ligeramente y me susurró al oído. Tú ganas con esto. Yo también. ¿Qué tiene de malo? Lo miré un rato. Con rabia. Pero al final solté su ropa. Aunque por dentro lo seguía maldiciendo. Los enigmas eran una especie difícil de entender. Yo no era más que un marcado temporal. ¿Qué sentido tenía ese aire posesivo tan raro? Cada vez lo entendía menos. 16. Al final. Me tocó aceptar esa convivencia a regañadientes. Salí del baño con el ceño fruncido. Ese tipo definitivamente tenía un problema. Aromatizante de menta en toda la casa. Y no solo eso. Hasta el champú y el gel de baño olían a menta. ¿Tanto le gustaba la menta? Y justo mi feromona también era de menta. Sentí que se me erizaba la piel. Aunque debo admitir que el pijama que me dejó sí me quedaba perfecto. Como si lo hubieran hecho a mi medida. Di unas vueltas por la enorme casa. Pero no encontré a Jackson. Seguramente seguía en la oficina. Trabajando como siempre. No me importó al principio. Hasta que quise buscar una habitación para dormir. Y ahí fue donde noté el problema. Todas las habitaciones estaban cerradas con llave. Excepto la principal. La de Jackson.
Casi me da algo. ¿En serio me estaba obligando a dormir en su cama? Solté una carcajada fría. Perfecto. Esta noche le voy a quitar la manta a mitad de la noche. A ver si se congela. 17. Ya acostado en su cama. Me di cuenta de que no podía dormir. Me revolvía. Incómodo. Todo. Desde las sábanas hasta la almohada. Olía a licor. Ese olor me ponía los pelos de punta. Era como estar en su espacio más íntimo. Quería escapar, pero era imposible. Su feromona estaba en cada rincón. Con cada respiración, sentía que estábamos entrelazados. Mi cabeza empezó a nublarse. Imágenes de cuando me marcó empezaron a repetirse en mi mente. Su aliento ardiente. Su voz ronca. Los tendones de su mano tensos. Casi sin pensarlo. Tomé su manta. La acerqué a mi rostro y inspiré profundamente. ¿Qué demonios estoy haciendo? En cuanto reaccioné, salté de la cama como si me hubieran electrocutado. ¿Qué te pasa? ¿Matthew? ¿Despierta ya? No te comportes como un maldito adicto enfermo. Se me fue todo el sueño. El corazón me latía a 1000 por hora. La cara me ardía. Intentando calmarme, tomé un libro de la mesita de noche. Perfecto. Todo en inglés. No entendí ni una palabra. Quise pasar algunas páginas para distraerme. Pero de entre ellas se deslizó una carta. La recogí. Curioso. Era una carta de amor. Una antigua. Amarillenta. 18. Reconocí la letra de Jackson. ¿Esa carta, la escribió él? Era una carta de amor. Muy sincera. Cada palabra estaba impregnada de emociones profundas. El dolor de un amor no correspondido. Una obsesión contenida. Y un afecto tan intenso que parecía quemar el papel. La fecha al final de la carta decía que Jackson tenía solo 18 años cuando la escribió. No mencionaba un nombre. Solo un seudónimo. Era imposible saber a quién iba dirigida. Me costaba imaginarlo. ¿Jackson también tuvo un amor secreto en su adolescencia? Siempre lo recordé como un chico alto. Frío y distante. Solitario y reservado. Como si hubiera nacido para casarse con las matemáticas. Me invadió una emoción extraña. Lógicamente, al descubrir un secreto tan íntimo de mi archienemigo, debería estar riéndome sin parar. Pero, en vez de eso, sentía un nudo en el pecho. Durante todos esos años en la escuela. ¿En quién estaba enfocado Jackson? Sin darme cuenta. Apreté tanto el puño que me dejé marcas en la palma. Sacudí la cabeza. Tratando de expulsar todos esos pensamientos. Volví a guardar la carta en el libro. Con cuidado. No. Mejor hacer como si nunca la hubiera leído. 19. Pasaron unos días. Y terminé olvidando por completo el asunto de la carta. Para mi sorpresa, convivir con Jackson no estaba tan mal. Sí. Compartíamos la misma cama. Sí. Me tenía prohibido trasnochar. Beber y correr carreras. Todo eso me molestaba mucho. Pero también tenía que admitirlo. Jackson era un excelente compañero de vida. Cosas que me gustaban. Entre otras. Siempre estaba pendiente de calmarme con su feromona cuando lo necesitaba. Me llevaba y recogía del trabajo. Sin importar el clima. Cocinaba increíble. Y solo lo que a mí me gustaba. Cuando salía de la ducha, me secaba el cabello con cuidado. Y si me quedaba dormido en el sofá, me llevaba en brazos hasta la cama. En resumen, casi una experiencia perfecta.
mientras lo veía cortarme fruta en la cocina. Comencé a dudar. A este paso, ¿no era yo el que había salido ganando con el contrato? ¿Desde cuándo mi archienemigo era tan bueno conmigo? ¿Qué quería Jackson de mí exactamente? No lo entendía. Así que decidí dejar de pensar en ello. ¿Total? Si me daba de comer y me cuidaba, yo feliz. La manzana estaba dulce. ¿Y yo? De buen humor. Hasta que sonó mi teléfono. Sin querer. Puse el altavoz. Una voz dulce resonó por todo el lugar. Matthew. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Soy Joseph. ¿Nos juntamos a ponernos al día? 20. Joseph. Fue un omega que me gustó en su momento. Fui bastante directo al cortejarlo, medio mundo se enteró. Él nunca me dio una respuesta clara. No aceptó, pero tampoco rechazó. Recibía todos mis regalos y atenciones. Pero nunca daba un paso más. Así estuvimos. En ese limbo. Durante más de 6 meses. Hasta que Jackson volvió del extranjero. Esa misma noche. Joseph me miró con ojos llorosos y me dijo. Matthew. Lo siento, pero la persona que realmente me gusta es Jackson. Así fue como me mandó directo a la banca. No entendía nada. ¿Y ahora? Después de todo eso, ¿volvía a buscarme? Jackson había escuchado toda la llamada desde cerca. Cuando colgué, me miró entrecerrando los ojos. ¡Qué cercanos, Matthew? Pronunció mi nombre con un tono tan particular que me tensé por completo. Tal vez era cosa mía. Pero por un instante. Su expresión se tornó oscura. Desde que escuchó el nombre Joseph, su humor cambió. Era raro. Porque Jackson siempre había sido frío. Casi inmutable. Pero bastó ese nombre, y todo su comportamiento se alteró. ¿Por qué? Me sentí irritado sin saber por qué. Sabía que se conocían. Joseph había estudiado un año en el extranjero. Y coincidió con Jackson en la universidad. Ambos tenían 18 entonces. Dos chicos en un país desconocido, probablemente se apoyaron mutuamente. Entonces pensé en la carta amarillenta. Y de repente lo entendí. ¿La persona que Jackson amaba, era Joseph? Claro, por eso su reacción tan exagerada. Me faltaba el aire. El pecho me dolía. Aunque no sabía bien por qué. Una opresión extraña. Incomprensible. 21. Al final. Fui a ver a Joseph a escondidas. Sin contarle nada a Jackson. Nos encontramos en un bar tranquilo y discreto. Joseph seguía igual, alegre, entusiasta, y hablaba sin parar. Antes me gustaba eso de él. Era como un pequeño sol brillante. Pero ahora, solo me parecía ruidoso. Traté de mantener la calma. Respondiéndole como pude. Joseph pareció molestarse. Su tono cambió. Entre reproche y coquetería. Matthew. Has cambiado. Antes no eras tan impaciente. Después de una pausa. Se puso serio. Espera, ¿no me digas que estás saliendo con alguien? Al decirle que no. Suspiró aliviado. Joseph sonrió con picardía. Sus ojos brillando. Ya decía yo, imposible que tú y Jackson estén juntos de verdad. Casi escupo el trago. Dejé el vaso y lo miré. Frunciendo el ceño. ¿Qué estás diciendo? ¿Joseph? Jugando con un mechón de su cabello. Él respondió despreocupado. ¿Nada? Es que en el círculo ya todos andan diciendo que tú y Jackson están saliendo, y hasta conviven. Pero tranquilo. Les diré que solo son amigos. Mi mano apretó el vaso con fuerza. Jackson. Jackson.
¿Por qué solo con oír su nombre me desestabilizo tanto? Tenía razón, nosotros no estábamos juntos. Ni siquiera éramos amigos. Una marca temporal. Convivencia forzada, ¿entonces esto qué era? ¿Por qué se comportaba tan bien conmigo? Y lo peor, al final. ¿La persona que él realmente quería era la que tenía justo delante de mí? Estaba confundido. Joseph se me acercaba más y más. Soltó su feromona de aroma floral. Una invitación clara hacia un alfa. Con la cara sonrojada. Apoyó la mano sobre mi hombro. Matthew. Me arrepentí. Acepto, podemos intentarlo. Me tomó por sorpresa. Se acercó, queriendo besarme. Entonces reaccioné. Lo aparté sin dudar. Lo siento, le dije con frialdad. Ya no siento nada por ti. Me levanté y me fui del bar sin mirar atrás. 22. Era tarde y apenas circulaban autos frente al bar. Pero noté de inmediato un Maybach estacionado al borde de la acera. Y a su lado, estaba su dueño. ¿Jackson? Me detuve en la puerta. Sin poder creerlo del todo. ¿Cómo supiste que estaba aquí? Cuando lo entendí. La cara se me puso negra al instante. Jackson. ¿Me estás siguiendo? ¿De verdad? ¿Tanto por Joseph? ¿Tan paranoico estás de que me lo robe? Jackson seguía de pie junto al Maybach. Sin responder. Su rostro estaba tan sombrío que parecía una tormenta a punto de estallar. Me sentía irritado. Oye. ¿Te comieron la lengua los ratones? ¿Di algo? Al fin habló. Con una risa fría. El joven amo se lo ha pasado bien esta noche. Comenzó a caminar hacia mí. Paso a paso. Su presencia como enigma me hizo erizar la piel. Quise retroceder. Pero tenía la pared detrás. Jackson me acorraló fácilmente. Levantó la mano y me agarró la mandíbula con fuerza. Su voz era gélida. ¿Apestas a feromonas florales de Omega? Matthew. ¿Acaso tengo que ser más duro para que te comportes? Su mano apretaba tanto que me dolía. El fuego dentro de mí ardía con más intensidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Si de verdad te gusta Joseph. ¿Por qué acercarte tanto a mí? Solo para burlarte de mí. Para ver cómo caigo. ¿Es que soy el único idiota que empezó a depender de ti? El enojo me llenó el pecho. Lo miré fríamente. ¿Te gusta tanto Joseph? Él se quedó claramente pasmado. Soltó mi rostro. Como si quisiera decir algo. Matthew. Yo. Pero no le di oportunidad. Lo tomé de la corbata y, en cuanto lo obligué a inclinarse, lo besé con rabia. 23. Cuando me di cuenta de lo que acababa de hacer, ya estaba huyendo como si me persiguieran demonios. Aceleré la motocicleta al máximo. El rugido del viento ni siquiera podía cubrir el latido desbocado de mi corazón. ¿Esto es una locura? Celos. Frustración. Miedo. Y esa extraña dependencia emocional. Todo tenía sentido ahora. Maldita sea. Me gustaba Jackson. El cielo estaba cubierto de nubes espesas. Y truenos resonaban a lo lejos. Una tormenta se avecinaba. Quise ir más rápido. Pero entonces lo vi por el retrovisor. Era su Maybach. Jackson me estaba siguiendo. Por más que intentara dejarlo atrás. No lo lograba. Apreté los dientes y giré bruscamente hacia una calle lateral. Pero él lo anticipó. Pisó el acelerador y, con una maniobra precisa, bloqueó completamente la entrada del callejón. Me vi obligado a frenar de golpe. La puerta del auto se abrió. Jackson salió y caminó hacia mí con paso decidido.
¿Estaba loco? ¿No veía lo peligroso que era esto? De pronto lo tuve delante. Arrojé el casco al suelo, listo para gritarle de todo. Pero me agarró del cuello con firmeza. No pude hacer más que alzar la cabeza. No me dio tiempo ni de luchar. Jackson se inclinó y me besó. De forma casi salvaje. En ese momento, comenzó a llover con fuerza. 24. Cuando regresamos a casa, estábamos empapados. Jackson me pasó una toalla y empezó a secarme el cabello. No me resistí. Me quedé quieto. Todavía me sentía mareado por el beso. Desorientado. Pregunté. ¿No te gusta Joseph? Jackson suspiró. Matthew, a veces me desesperas. ¿Qué se supone que haga cuando el idiota que me gusta no se da cuenta? Me aferré. ¿Y qué hay de la carta, de esa inicial? Jackson pareció sin palabras por un instante. Me dio un golpecito en la cabeza con los nudillos. Resignado. Y entonces fui yo quien se quedó paralizado. ¿La carta amarillenta era para mí? ¿Jackson ha estado enamorado de mí durante todos estos años? Antes de que pudiera procesarlo, él me empujó suavemente. Matthew. Entra a tu habitación. Y cierra la puerta con llave. Pase lo que pase esta noche. No abras. ¿Por qué? Pregunté, levantando la mirada. Él sonrió levemente. Revolvió mi cabello. Y murmuró con voz ronca. Tonto, ¿no ves que he entrado en celo? Solo entonces noté lo anormal del ambiente. El aroma a licor invadía todo. Denso y asfixiante. Jackson claramente estaba aguantando. Las venas de sus manos ya sobresalían. No dije nada. Lo vi sacar un inhibidor. Me mantuve quieto. Jackson suspiró. Matthew. Por favor. El celo de un enigma no es normal. El inhibidor no durará mucho. No quería escucharlo más. Tomé el inhibidor y lo tiré a la basura. Lo miré a los ojos. Con indiferencia. No uses eso. Úsame a mí. Considéralo el pago por tus feromonas. Me puse de puntas y le di un beso. Y sobre tu carta, esta es mi respuesta. 25. Fuera. Truenos y lluvia golpeaban las ventanas. Cuando sentí que me ataban las muñecas con una corbata. Me arrepentí. Los enigma son dominantes absolutos. Las feromonas de licor invadieron todo. La menta no tenía ni la más mínima oportunidad de resistirse. Intenté escapar. Pero él me sujetó con fuerza. Y cada vez me decía que era la última. Antes de perder el conocimiento. Lo único que pude pensar fue: cuiden su vida, no jueguen con fuego. 26. El día que anunciamos nuestra relación, mi teléfono explotó de mensajes. Mi padre. Incrédulo. ¿Qué? Yo solo le pedí a ese chico que te cuidara. Y terminó robándote. David. Llorando. ¿En serio estás saliendo con Jackson? Yo todavía andaba desmintiendo rumores por ti. Y al abrir mi feed, los empleados de la empresa de Jackson ya estaban celebrando. Mamá. Miss Chip se hizo realidad. Me dolía la cabeza. Mientras revisaba el teléfono, un par de brazos rodearon mi cintura desde atrás. Una voz baja y satisfecha resonó en mi oído. Novio mío. Deja el celular, mírame a mí. ¿No te fue suficiente anoche? Respondí sin mirarlo. Él soltó una risa profunda. Me tomó del rostro y me besó con fuerza. ¿Está bien? Besarse con tu novio. Se siente bastante bien. Me di la vuelta y lo abracé. Menta y licor se mezclaban sin separarse.
¿Quién diría que aquellos dos adolescentes que se odiaban a muerte terminarían así? La carta amarillenta. Al final. Se volvió realidad. Entre caricias. Jackson me susurró al oído que me amaba. Tan cursi, qué tipo tan fastidioso. Pero, aún así, me encanta. Extra desde la perspectiva de Jackson. No. La primera vez que vi a Matthew fue en el funeral de mi madre. Yo tenía solo 13 años. Me escondía en un rincón, observando con frialdad a los invitados que venían a dar el pésame. Mi madre no provenía de una familia influyente. Y en vida fue menospreciada por todos. Esos mismos que la despreciaban. Ahora se esforzaban en fingir lágrimas falsas. Volví la mirada hacia mi padre. A su lado. Ya estaba de la mano, con un Omega embarazado. ¡Qué patético! El funeral de los muertos no es más que una excusa para que los vivos finjan cortesía. El cielo estaba gris. Y comenzó a lloviznar. El agua empapó mi cabello. Pero no me importó. Solo sentía como el viento me calaba hasta los huesos. Hasta que, de pronto, apareció un paraguas sobre mi cabeza. Me giré y vi a un niño que me abrazó suavemente. Me dijo: no estés triste. Si no, tu mamá se pondrá aún más triste. Nos sentamos juntos bajo el mismo paraguas. Hombro con hombro. Toda la tarde. Su calor corporal traspasó la ropa y llegó hasta mí. Era un calor que me hizo querer quedarme allí para siempre. 2. Volví a ver a Matthew en la ceremonia de ingreso a la preparatoria. Claro que él ya no se acordaba de mí. Tampoco sabía que entrar en la misma escuela que él no fue coincidencia. Fue una decisión completamente intencional. Matthew tenía muchos amigos. Era tan brillante, siempre en el centro de todo. ¿Y yo? Solo podía mirarlo desde lejos. Hice todo lo posible por llamar su atención. Le impedía saltarse clases. Pelearse. Fumar. Sabía que todo eso lo haría odiarme. Pero al menos, su mirada por fin se dirigía hacia mí. 3. El día de la ceremonia de mayoría de edad. Escribí una carta de amor. Una carta para Matthew. Una carta que, desde el principio, supe que jamás le entregaría. 4. Después de graduarme del instituto, me fui al extranjero sin mirar atrás. Estudié y trabajé con todas mis fuerzas, intentando ahogar la nostalgia que sentía por Matthew. Durante ese tiempo, pasé por mi segunda diferenciación, me convertí en un enigma. Cuando recibí la noticia, solo tuve un pensamiento en la cabeza. Tal vez, por fin, Matthew y yo tengamos una oportunidad. No dudé ni un segundo en volver al país. 5. Matthew se volvió adicto a mis feromonas. En ese instante, tuve que contener el júbilo que estallaba dentro de mí. Usando la excusa de las feromonas, lo seduje sin vergüenza alguna. Día tras día. Hasta que finalmente, cayó de forma voluntaria en mi trampa. Cuando me besó por primera vez, sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. En ese momento, incluso pensé que si moría así, valdría la pena. Él jamás sabrá que mi mundo era pura oscuridad. Y que él era mi única luz. Matthew, te amo más que a todo lo que existe en este mundo. Y estoy dispuesto, en cualquier momento, a ofrecerte mi corazón en sacrificio. Un corazón que solo late por ti.